Bien, vecinos, pues vamos a empezar con esta pequeña plática. Ya saben, mi nombre es Mario Alberto Camacho Vázquez, formo parte de la Dirección de Comunidad Xochimilco y esta plática nos está apoyando los abogados Sergio Camacho Vázquez y la abogada Gisela Núñez Rangel. Vamos a hablar de rentas y propiedades. Nada más ahorita, antes de iniciar, comentarles esta plática brindada por Comunidad Xochimilco. Toda la información que se vaya a proporcionar se les va a enviar posteriormente. Si desean recibirla, les voy a pedir de favor que a los que estén interesados escriban su correo electrónico o su número de teléfono, de preferencia correo electrónico, en el chat para tomar captura y poder hacer llegar la presentación más adelante. De igual manera la vamos a subir a nuestras redes sociales. Ahorita nada más estamos viendo la página web de Comunidad Xochimilco. Ahí también van a poder encontrar toda la información respecto a los grupos vecinales y las redes sociales. La dirección es muy sencillita, es comusoch, de Comunidad Xochimilco, .wixsite.com/comunidades. Van a poder ustedes visualizar lo que estamos viendo en este momento, que es la página web, y en la parte inferior viene, del lado derecho, vienen todas las redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, Odyssey. También vienen los enlaces a correo electrónico y WhatsApp y Telegram, en caso de que prefieran utilizar esa plataforma. Y bueno, vecinos, entonces vamos a iniciar. Le voy a ceder la voz a nuestros abogados invitados. Cualquier duda, pregunta que tengan al respecto, les voy a pedir que nos esperemos hasta el final o pueden colocar en el chat para que se pueda resolver. Mucho gusto. Nosotros les vamos a hablar sobre una breve plática sobre el arrendamiento. Solamente es lo más básico que tienen que saber. Tengan a la mano una hoja, papel y una pluma para anotar sus preguntas o sus dudas que tengan. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. ¿Qué es la propiedad y quién puede arrendar? La propiedad es el derecho que tiene una persona sobre un bien. Puede usarlo, disfrutarlo y disponer de él. En materia inmobiliaria, el propietario es quien aparece en la escritura registrada ante el registro público de la propiedad. ¿Y qué es un contrato? Es un acuerdo de voluntades entre dos personas. La gente cree que un contrato solo se establece hasta que hay un documento, pero no. El contrato existe desde antes, desde el momento en que dos personas se ponen de acuerdo, y la ley lo dice claramente. En su artículo 1792, convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Por ejemplo, le prestas tu casa a un familiar a cambio de que pague los servicios y te entregue una cantidad de dinero, así sin ningún documento de por medio. En este caso, ya existe un acuerdo entre ustedes. Eso ya es un contrato de arrendamiento. El problema es que si no hay un contrato escrito, es muy difícil probar los términos acordados. Por eso siempre, siempre, siempre es mejor tener todo por escrito, ya sea el contrato del que estamos hablando o cualquier otro. ¿Qué es exactamente el arrendamiento? Bueno, hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce de un precio cierto. En palabras simples, una persona, o sea, el arrendador o dueño, le da a otra persona, el arrendatario o inquilino, el uso de un inmueble por un tiempo determinado y el inquilino paga una renta a cambio. Las dos partes del contrato son el arrendador, que es el dueño o quien tiene el derecho de arrendar, y el arrendatario, quien paga la renta y usa el inmueble temporalmente. Y bueno, entonces, ¿quién puede arrendar? Pues no solamente el dueño puede arrendar. La ley contempla distintos casos. El que no fuere dueño de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar ese contrato, ya en virtud de autorización del dueño o ya por disposición de la ley.
No puede arrendar el copropietario de cosa indivisa sin consentimiento de los otros copropietarios. ¿Quién sí puede arrendar? Bueno, en este caso sería el propietario que tiene registrado del inmueble, un representante legal con poder notarial para arrendar, el administrador de bienes ajenos con facultades para ello, y el usufructuario, quien tiene derecho de uso y goce. ¿Y quién no tiene permiso para arrendar? Pues sería el copropietario sin el consentimiento de los demás dueños. Los jueces, magistrados o funcionarios que tienen bienes en litigios no pueden arrendar, y cualquier persona que no tenga autorización del dueño. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Y qué bienes se pueden arrendar? Bueno, el artículo 2400 nos dice que son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar, y los derechos estrictamente personales. Por ejemplo, una casa se puede arrendar porque no se consume con el uso. Una manzana, en cambio, no se puede arrendar porque al usarla se consume. Los derechos personales tampoco, como el derecho a votar o tener un nombre. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuánto se puede cobrar de renta? Más o menos vamos a hacer el monto y el cálculo. Bueno, aquí como está comentando ahorita, la forma en la que se puede establecer la renta es totalmente arbitraria. Las partes son las que deciden cuánto van a cobrar de renta cada uno. Puede ser dependiendo mucho del lugar, hay rentas que son más baratas sobre inmuebles más grandes y hay rentas más caras sobre inmuebles más pequeños. Sin embargo, ahorita la abogada Gisela nos va a hablar acerca de una fórmula que es muy común que se utilice en ese tipo de procesos. Ajá. Aquí lo que antes de pasar a lo de la fórmula, pues sí podemos comentar lo que está en esta diapositiva, donde claramente se está mostrando de que los requisitos que tiene la renta que se va a pagar tiene que ser una cantidad cierta. ¿Esto qué significa? Que la cantidad debe ser específica. No podemos hablar sobre algo que no sea claro. En el contrato de arrendamiento, y que ahorita el abogado lo había comentado, siempre tiene que haber una seguridad de cuánto se va a pagar mes con mes. Ajá. Ahorita la abogada comentaba también de esta cuestión de que el contrato, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo es la forma del contrato? El contrato puede ser verbal o escrito. Hay una idea muy generalizada por muchas personas que creen que el contrato es el documento nada más, pero eso no es del todo cierto. Hay también un acuerdo de voluntades, como lo comentaba la abogada ahorita, es ya un contrato. Ajá. Y muchas veces, la abogada comentaba ahorita de un ejemplo, y por eso me entré ahorita para remarcarlo, de que si una persona le presta a otra un inmueble y ahí acuerdan el pago de una cantidad de dinero específica, ya estamos ante un contrato de arrendamiento. Ajá. No es necesario que haya un papel, no es necesario que haya un clausulado, no es necesario que haya testigos, nada. Simplemente el acuerdo entre estas dos partes ya nos dan la existencia del contrato. Ahorita que continúe la abogada con esta cuestión. Ajá. Muy bien, como les decíamos, la renta o presa del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Para los efectos de este capítulo, la renta deberá estipularse en moneda nacional para arrendamiento habitacional en la Ciudad de México. Y es importante destacar que para inmuebles habitacionales, la renta debe pactarse en pesos mexicanos, no en dólares ni tampoco en otras monedas. Y la duración mínima del contrato, esto es muy importante. La duración mínima de todo contrato de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación será de 1 año forzoso para arrendador y arrendatario, salvo que se estipule de manera diferente. Entonces, los plazos del contrato, el mínimo habitacional, es de 1 año, o sea, eso es legal. El máximo
son 10 años, pero esto quiere decir que son 10 años y nuevamente se renueva el contrato. No necesariamente que en 10 años ya tienes que buscar otro nuevo lugar para la renta. No solamente se estipula o se vuelve a hacer el contrato de otros 10 años, pero es diferente en el máximo comercial industrial en donde son 20 años. Los contratos sin plazo se pueden terminar con 15 días de aviso y por escrito en un inmueble urbano. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí les aparece una tablita donde se muestra cómo calcular un monto de renta justo. Y bueno, la ley no impone un precio específico, las partes lo acuerdan libremente. Sin embargo, hay criterios prácticos para fijar una renta justa y competitiva. Regla del 0.5% al 1%. Renta mensual es igual a 0.5% a 1% del valor del inmueble. Casa de 1.500.000, la renta sería entre 7.500 y 15.000 al mes. Costos del inmueble, pues sería el predial, el mantenimiento, posible hipoteca. La renta debe cubrir al menos estos costos. El incremento anual sobre el vencimiento de cada anualidad y referencia a la inflación. A la inflación o al porcentaje pactado en contrato. Aquí un comentario nada más es, actualmente todavía se discute un poco de si el incremento debe ser del 10%. Antes el código establecía que el incremento de la renta debería ser del 10%. Podría ser más bien hasta el 10%. Actualmente, por cuestiones que se han estado regulando por diversas causas sociales, como puede ser la existencia de la gentrificación, de los Airbnb y todo esto, se ha buscado restringir y se ha hablado de que el incremento de la renta anual sea acorde a la inflación, al índice nacional del precio al consumidor. Sin embargo, aquí ya será cuestión de que cómo lo puedan dialogar las partes. Sin embargo, por ley, el aumento máximo está ahorita ya fijado por inflación nada más. Muy bien, les recordamos que si tienen algunas preguntas las vayan anotando y al final de la presentación nos las pueden hacer llegar. O se las pueden hacer llegar por chat. Creo que el teléfono de Mario tienen ustedes el teléfono de Mario y ahí pueden hacerlas llegar para que las podamos leer al final y responderlas. Muy bien, siguiente diapositiva, por favor. Obligaciones del arrendador, o sea, el dueño. El arrendador tiene obligaciones aunque no las haya pactado expresamente en el contrato. La ley las impone de forma automática. El arrendador está obligado, aunque no haya pacto expreso, a entregar el inmueble con todas sus pertenencias en estado de servir para el uso convenido y con condiciones de higiene y seguridad. Conservar el inmueble en buen estado durante el arrendamiento, haciendo las reparaciones necesarias, no las que provoca el uso cotidiano del inquilino. No estorbar ni embarazar el uso del bien arrendado sin causa justificada. Garantizar el uso o goce pacífico del bien durante el contrato. Responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario por defectos ocultos del inmueble que existía antes del contrato. Aquí vamos a hacer un recordatorio nada más de esta cuestión que nos comentaba hace rato la abogada, ¿no? De que, ¿qué es el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento es la cesión que hace una persona, que es normalmente el propietario, a otra del uso y goce de un inmueble. En este caso vamos a hablar de inmueble porque nada más estamos hablando del arrendamiento de bienes inmuebles. Se pueden dar otras cosas, pero ahorita estamos muy abocados a la cuestión de inmuebles. Y aquí nos está comentando ahorita la abogada esta cuestión de las obligaciones que tiene el arrendador. Y dentro de esas cuestiones hay que destacar que el arrendador, a pesar de ser el propietario del inmueble, no puede entrar al inmueble cuando ya lo dio un arrendamiento. Obviamente, el contrato puede dar cierta flexibilidad en ese aspecto. Por ejemplo, en el caso de nosotros, hemos manejado contratos con la posibilidad de que el propietario pueda entrar al inmueble periódicamente a hacer inspecciones visuales. Entonces, para que vea el estado del inmueble y vea cómo lo están tratando a su propiedad. No es a fuerzas
Sin embargo, nosotros en algunos contratos lo hemos llegado a pactar para que precisamente se tenga un mejor control del inmueble, ¿no? Y se puede analizar cómo la gente lo trata, porque habrán visto ustedes de que hay muchos casos en los cuales uno da en arrendamiento su propiedad y cuando uno la recupera, entonces se encuentra que los inquilinos hicieron hoyos por todos lados, instalaron cables, hicieron reacomodaron las luminarias, y entonces todo ese tipo de cosas pues representan un costo que eventualmente se tendrá que hacer. Entonces, ahorita regresando a esta parte de las obligaciones del arrendador, en principio el arrendador tiene que permitir al arrendatario, al inquilino, ocupar el inmueble de manera libre. No puede él estar entrando, no puede él estar molestando, y tiene que garantizar que el inquilino puede ocupar el inmueble de manera pacífica y continua. Ajá. Esa es una obligación que tiene el arrendador. Si de repente hubiese problemas con otras personas, pues el responsable es el arrendador. E igualmente, el arrendador será responsable de entregar el inmueble en óptimas condiciones para su uso. Entonces, eso sería el complemento de lo que está comentando ahorita la abogada. Siguiente diapositiva. Y bueno, no deberá darse en arrendamiento un lugar que no cumpla con las reglas de higiene y seguridad que están exigidas por la ley. Por ejemplo, un dueño entrega un departamento con la instalación eléctrica en mal estado y al mes hay un corto circuito y se quema la computadora del inquilino. El arrendador va a ser responsable de esos daños y debe de pagar por esos daños que la persona sufrió en alguna de sus pertenencias. Este ejemplo es muy interesante, ¿no? Porque aquí nos está poniendo la responsabilidad que tiene el arrendador. Por eso, cuando damos en arrendamiento un inmueble, debemos cuidar que las instalaciones estén en óptimas condiciones. Y eso se da más cuando rentamos inmuebles que ya tienen cierta antigüedad, que tienen que hacer una revisión, porque las instalaciones eléctricas, como todo, se va deteriorando. Y si pasara, como en el ejemplo que ahorita nos comentó la abogada, pues sí, el dueño tendría que pagar no solamente la reparación de la instalación de la propiedad, sino también la reparación o los daños y perjuicios que le llegue a causar en la computadora del inquilino. Eso es muy, muy, muy interesante, muy importante. Y también viene la siguiente pregunta de, ¿puede el arrendador entrar al inmueble cuando quiera? Pues la respuesta es no. Una vez entregado el inmueble, el inquilino tiene derecho a la posición pacífica, a menos que sean casos excepcionales de alguna emergencia, pero no puede entrar sin permiso porque eso constituiría un delito de violación al domicilio y eso está catalogado, bueno, estipulado en el Código Penal del Distrito Federal. Y ahí hay que tomar en cuenta otro detalle importantísimo, ¿no? De que dice, bajo ciertas condiciones, tendría que acreditar la emergencia que hubiera, porque incluso si el dueño entrara y hubiese alguna pérdida de algún bien, porque él dijera, es que yo vi que estaba pasando X situación, si esa situación no requería la presencia inmediata del dueño, vamos a pensar, ¿no? Que se estuviese saliendo el agua, un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Se está saliendo el agua de un lavabo, y esa salida del agua puede provocar un daño a algunos artículos que hay por ahí. Y entonces lo que quiere el dueño es evitar que haya esos daños. Pues ahí no habría una urgencia. Entonces, como comentaba ahorita la abogada, tiene que haber una necesidad real, una urgencia real para que el dueño pueda, por casos extraordinarios, entrar al inmueble. Y de esta manera justificar que haya invadido pues el lugar. Y siguiente diapositiva, por favor. Aquí les aparece una tablita de qué paga el arrendador y qué va a pagar el arrendatario. Bueno, el arrendador va a pagar las goteras y daños estructurales del inmueble, las instalaciones eléctricas o hidráulicas deterioradas por el tiempo, obras ordenadas por autoridades sanitarias o de seguridad. Y el arrendatario va a pagar los focos quemados, las llaves que gotean, los daños causados por el propio inquilino, por su familia, o la limpieza y el cuidado rutinario del inmueble. En caso de que hubiese una discrepancia en estas cuestiones, pues en principio tendrían que arreglarla platicando.
pero si no fuera posible llegar a un arreglo entre eso, pues tendrían que irse a un juicio, a un proceso o a un proceso de mediación, que ya lo comentaremos un poquito más adelante. Ajá. Lo ideal es de que, ya lo vamos a comentar también más adelante, es de que todo ese tipo de daños sean muy específicos y en dado momento se pueda mencionar quién es el responsable, ¿no? Si es un daño que requiere la intervención directa del propietario o del arrendador, o si es un daño que fue causado por el uso normal, es el uso constante del arrendatario. Pero eso ya es cuestión de que dialoguen entre las partes, o si no es posible que llegue a un arreglo, pasarán a mediación o a un proceso judicial. Siguiente diapositiva. Y bueno, ¿cuáles son las obligaciones del arrendatario, que sería el inquilino? El arrendatario está obligado a satisfacer la renta en tiempo y forma que fue convenido, a responder de los daños y prejuicios de la cosa arrendada, que la cosa arrendada sufra por su culpa, por su negligencia, de las de sus familiares o sirvientes, a servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella, que de igual forma también debió de haber sido convenido desde que se estipuló el contrato. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las obligaciones principales del inquilino son pagar la renta en el tiempo y forma acordados, cuidar el inmueble como si fuera propio, es decir, como si fuera mi casa y no una casa en renta, usar el inmueble solo para lo que fue arrendado, si es casa habitación, no puedes poner un negocio sin permiso. Debes de avisar al arrendador sobre reparaciones necesarias. Y si no se avisa, puedes responder por los daños mayores que resulten. Devolver el inmueble en las mismas condiciones en las que te fue entregado. No subarrendar sin permiso expreso del arrendador. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí el Código Civil nos menciona que el arrendatario no está obligado a pagar la renta, sino desde el día en que reciba la cosa arrendada, salvo pacto en contrario. Es decir, que a partir del momento en el que tomas posesión del inmueble, en ese mismo momento es que vas a pagar la renta. Y la renta será pagada en el lugar convenido y a falta de convenio en la casa, habitación o despacho del arrendatario. Y el arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día que entregue la cosa arrendada. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, ¿qué pasa si un inquilino se va antes de terminar el contrato? Sale en el mes 8 de un contrato de 12 meses. Aún así, aunque se termine o aunque quiera terminar el contrato desde antes, él está obligado a pagar la renta de los 4 meses restantes, porque el contrato se estableció por un año. Entonces, aunque sean solamente 8 meses y ya no quiere seguir viviendo ahí, él de todas formas tiene que pagar los 4 meses restantes para completar el año. Ahora, aquí estamos hablando de una cuestión donde se haya pactado esa situación. Ajá. Vamos a poner, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo, como inquilino, ya no quiero seguir ocupando el inmueble por diversas razones? Porque ya no cumple con lo que yo quería, porque encontré un lugar más barato, porque ya no puedo seguir pagando lo que sea, ¿no? Entonces, en esos casos, se puede hablar con el arrendador y ver, porque hace rato el abogado nos había comentado una situación donde nos había dicho que el contrato era obligatorio, el contrato de casa-habitación era por un año obligatorio, ajá, y es obligatorio para el arrendador, para el dueño. El dueño, yo como propietario de un inmueble que estoy rentando con el objeto o con el fin de uso de casa-habitación, sí tengo la obligación de mantener a mi inquilino en ese lugar por lo menos un año. Sin embargo, mi inquilino sí puede en algún momento salirse del inmueble antes. Y ahí quedará a criterio del contrato, de cómo diga. Si en el contrato dijeron, ambas partes tenemos la obligación de estar un año,
y en caso de que no se respete se va a aplicar una sanción, entonces se tendrá que aplicar esa sanción. Si aquí no hubo ninguna disposición al respecto por falta de contrato, o porque fue un contrato de papelería, o porque fue un contrato que, vamos a decirlo, estuvo mal hecho, entonces el inquilino puede salirse en un momento previo, sin necesidad de cumplir los 8 meses. O digo, los 4 meses que nos falta. Y bueno, hay que tener cuidado con el subarriendo, es decir, rentar a otra persona el inmueble que ya está rentando. El arrendatario no puede subarrendar sin consentimiento expreso del arrendador. Y si lo hace sin permiso, el dueño puede rescindir el contrato y exigir su desalojo. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, aquí dice formas de garantizar el pago. El arrendador tiene derecho a pedir garantías antes de entregar el inmueble. El arrendador no podrá exigir en su caso más de una mensualidad de renta a manera de depósito. Y las reglas del depósito en garantía en la Ciudad de México, el monto máximo equivalente es a un mes de renta. El arrendador debe devolver el depósito al final del contrato si no hay daños. Y el plazo de la devolución son 30 días después de la entrega de las llaves. Si no se devuelve injustificadamente, el inquilino puede exigirlo más los intereses legales. Siguiente diapositiva, por favor. Fiador. Una tercera persona se compromete a pagar la renta si el inquilino no cumple. Puede ser solidario, es decir, el dueño puede cobrarle directamente sin tener que demandar primero al inquilino. ¿Y qué pide el arrendador al fiador? Debe ser propietario de un inmueble en la misma entidad, ya sea en la Ciudad de México, en el Estado de México, según sea el caso, y acreditar que el inmueble está libre de gravámenes, es decir, sin hipoteca u otras deudas. Y se debe firmar el contrato de arrendamiento como obligado solidario. Siguiente diapositiva, por favor. Póliza jurídica de arrendamiento o fianza. Es un seguro que emite una empresa especializada. Si el inquilino no paga, la aseguradora cubre las rentas y los gastos del juicio de desalojo. Ventas de la póliza jurídica. El arrendador cobra aunque el inquilino no pague. Incluye defensa legal gratuita en caso de juicio y cada vez más popular porque evita los trámites de conseguir un fiador. El costo aproximado es un mes de renta al año. Esta es una cuestión que es relativamente novedosa. Todavía no todos los despachos la ofrecen, no todas las aseguradoras, no todas las afianzadoras la ofrecen, pero es una cuestión donde algunos abogados, algunos despachos de abogados manejan este tipo de garantía, en la cual ellos, pagándole yo a un despacho un mes de renta, ellos se comprometen a llevar a cabo el proceso judicial para la desocupación del inmueble, de manera gratuita, vamos a llamarlo, o algunos nada más pagando las costas del juicio, es decir, los gastos que se generen, ya no hay pago de honorarios porque ya se pagaron con la póliza jurídica. No es muy común todavía aquí en la ciudad. Sí he llegado a ver algunos que lo están manejando y algunos despachos que lo están manejando, pero todavía no llegamos a un punto que es algo común, algo ordinario. Lo más común en este tipo de casos, que tampoco es tan común para cuestiones de bienes inmuebles usados para casa-habitación, es la existencia de las fianzas. La fianza, como ahorita lo comentaban, es un contrato accesorio que sencillamente es una empresa aseguradora o afianzadora se compromete a pagarle el resto de la renta al dueño cuando el inquilino no pudo hacerlo. Van a decir ustedes, ¿y qué gana la empresa esta con eso? Bueno, la empresa va a tener una garantía porque igual como en el otro supuesto, tiene un inmueble que puede asegurar y que eventualmente puede hacer efectivo. ¿Cuál es la ventaja aquí para el dueño? La ventaja está en que le pagan su renta todo el tiempo.
que no hay una pérdida de tiempo, porque imagínense, si un inquilino deja de pagar, pues van a pasar 1, 2, 3, 4, 5 meses que yo no voy a recibir una renta. Y si yo vivo de eso, pues eso me va a afectar bastante. Entonces, es una cuestión donde la empresa cubre ese pago y entonces ya no existe una afectación para el propietario. Es una ventaja también para el inquilino porque de esa forma ya asegura en determinado momento de que no va a haber un incumplimiento, vamos a llamarlo así, en sentido estricto, ¿no? Sino que ahora su obligación de él va a ser con la afianzadora. Y la afianzadora va a ser quien tendrá que llevar a cabo el proceso para que recuperar lo que le pagó al propietario. Entonces. Y bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Consideraciones importantes en el contrato. El contrato debe ser por escrito y, según el Código Civil del Distrito Federal, nos dice que el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito y la falta de esta formalidad se imputará al arrendador. Para inmuebles habitacionales, el contrato sí debe ser por escrito y si no lo hay, la ley presume que es culpa del arrendador y no del inquilino. Entonces, ¿qué debe contener el contrato? Un mínimo legal, nombre del arrendador y arrendatario, ubicación del inmueble, descripción detallada del inmueble, instalaciones y estado, monto de la renta, la garantía en su caso, mención expresa del destino habitacional, el término o plazo del contrato y las obligaciones adicionales que ambas partes acuerden. Esos son los elementos básicos del contrato. Como se dan cuenta ustedes, cualquier persona podría redactar un documento con eso mínimo indispensable. Lo recomendable aquí es de que ustedes se acerquen con un abogado quien les redacte el contrato, porque él sabrá la mejor manera de poder establecer estas cuestiones. Digo, realmente no es algo del otro mundo, es algo que es relativamente sencillo de hacer, pero hay particularidades que solamente un abogado puede prever y que puede ahorrar muchos problemas. El ejemplo pues, que me viene ahorita a la mente es el que estamos platicando hace rato, ¿no? De que una persona puede hacer inspecciones periódicas a su inmueble para asegurar que estén haciendo buen uso de él. Otro ejemplo que se me puede ocurrir, hablábamos también hace rato sobre las sanciones que hay en el caso de que el inquilino ya no pueda o ya no quiera seguir ocupando el inmueble el resto del tiempo. Entonces, por eso es cuestión de que el contrato es mejor que sea por escrito y es mejor que pase siempre por la revisión de un profesional, ¿no? Para que sea lo más claro, lo más preciso y proteja ya sea al arrendador, que pues, es el propietario del inmueble, o incluso también al arrendatario, porque también sucede el caso de que puede haber un contrato que sea demasiado desventajoso para el inquilino y al rato el inquilino tenga un montón de obligaciones derivadas del contrato que pues no puede cubrir o le es más difícil de cubrir. Y siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos aparece una tablita con las cláusulas que se pueden y que no se pueden incluir en el contrato. Sí se puede pactar la fecha de pago, de hecho todos estos son muy importantes que se anexen, los intereses moratorios, la penalización por retraso, quién paga los servicios si se permiten mascotas, si se permiten modificaciones al inmueble, y no tiene efecto legal renunciar al plazo mínimo de 1 año si es habitación, renunciar al derecho de preferencia o derecho del tanto, y cláusulas que quiten derechos irrenunciables del inquilino. Las disposiciones de orden público del arrendamiento habitacional son irrenunciables aunque las partes se incluyan en el contrato. Estas obligaciones se encuentran en el Código Civil y por eso comentábamos hace rato de que es un abogado quien conoce mejor la ley y quien puede eventualmente establecer obligaciones sin caer en violaciones a la ley. Y bueno, el derecho de preferencia o derecho de el arrendatario tiene derecho de preferencia para comprar el inmueble que renta si el dueño decide venderlo, en igual de condiciones que cualquier otro comprador. Por ejemplo, un dueño quiere vender la casa que le renta a Juan. Primero debe ofrecérsela primero a Juan en las mismas condiciones
y precio que a otra persona. Y Juan va a tener 15 días para decidir si la compra o no la compra. Y si el dueño vende a otra persona sin avisarle, Juan puede exigir daños y perjuicios. Y eso es muy importante porque incluso podría echar abajo una venta. Por eso es muy importante que se respete el derecho del tanto. Y es una cosa muy sencilla, sencillamente se acredita que se le hizo saber a Juan que estaba interesado en vender, que el dueño estaba interesado en vender, y se le hizo saber a él la oportunidad que tenía para adquirir el inmueble. Y en esos 15 días él verá si la acepta o no la acepta. Ujú. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la terminación del contrato y cuáles son las causas legales. El arrendador puede rescindir por falta de pago de la renta, uso diferente al convenido, subarriendo sin permiso, daños graves al inmueble imputados al arrendatario, modificar la forma del inmueble sin consentimiento del arrendador. Y el arrendatario puede rescindir por el primero sería si el arrendador incumple sus obligaciones de entrega y conservación, por pérdida total o parcial del inmueble, por defectos o vicios ocultos anteriores arrendatario el contrato y desconocidos por el inquilino. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí también nos aparece una tablita en donde nos muestra al terminar el contrato y el inventario. Es indispensable hacer un inventario detallado al inicio del contrato con fotos o fechados. Este inventario sirve para comparar el estado del inmueble al final y determinar si hay daños. Si no hay inventario, el inquilino puede argumentar que los daños ya existían antes y se recomienda firmarlo por ambas partes y que cada quien tenga una copia. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasa si hay conflicto? Pues nos iríamos a juicio, ¿no? Que es el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral. Y es el procedimiento legal para que el arrendador recupere su inmueble cuando el inquilino incumple. Es un proceso judicial. El dueño no puede sacar al inquilino por su propia mano. Eso es muy importante. De repente hay gente o dueños que creen que porque son los propietarios del inmueble pueden hacer lo que sea con la propiedad, pero no, o sea, tiene que haber un proceso una declaración judicial que diga que ellos pueden sacar al arrendatario, ¿no? No puede ser una decisión propia, no puede ser así. Existen mecanismos que ya son más avanzados en los cuales se puede prescindir un tanto de esta función del juez. Pero bueno, esos no son materia de nuestra plática del día de hoy y ya sería cuestión de que lo hablaran con un abogado en caso de que así fuera. Ahorita la abogada me estaba comentando de que en el momento podría incluir en despojo. Es muy cierto. Si de repente ustedes, como dueños, llegaran y le quitaran la propiedad, la posesión, perdón, del inmueble a su inquilino, podrían incurrir en un delito. Van a decir ustedes, oiga, ¿cómo es posible de que si yo soy el dueño, le esté quitando, esté recuperando mi propiedad, esté incurriendo en un delito? Pues sí, sí lo es. Es como me comentaba ahorita la abogada, es despojo. Muy bien, seguimos. Consejo práctico antes de llegar al juicio. Intenta el diálogo y la negociación y no ir directamente a juicio, ¿no? Porque sale caro y también es un poco de tiempo. También acude a la Procuraduría Social, que ofrece mediación gratuita en conflictos de arrendamiento. Si ya decides ir a juicio, necesitas un abogado y debes tener el contrato escrito. Y también tienes que guardar todos los comprobantes de pago de renta, que son las transferencias y los recibos firmados. Siguiente, por favor. ¿En qué ley se regula el juicio? El contrato de arrendamiento se rige por el Código Civil del Distrito Federal y el procedimiento de juicio se tramita con base en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para los juicios que aún se tramitan por el sistema escrito.
el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral. Y las causas más comunes para iniciar el juicio, pues es como ya lo mencionábamos, la falta de pago, uso diferente al convenido, vencimiento del contrato, daños graves del inmueble, o que el subarriendo no autorizado, es decir, el inquilino rentó a otra persona sin permiso. Aquí una precisión nada más, un complemento nada más. Ahorita la abogada comentaba de que el contrato que se rige bajo el Código Civil para el Distrito Federal, obviamente para bienes que se encuentren dentro del Distrito Federal. Si el bien se encuentra en el Estado de México, pues será el Código Civil del Estado de México. Si el bien se encuentra en Puebla, pues será el Código Civil de Puebla. O sea, cada estado, cada entidad federativa tiene su propio Código Civil y regula las cuestiones del contrato de arrendamiento. En el caso, como estamos aquí hablando de la Ciudad de México, es el contrato todavía del Distrito Federal, se llama todavía. Algunos abogados, algunas personas lo llegan a conocer como el Código Civil para la Ciudad de México, sin embargo su nombre legal estrictamente hasta el día de hoy es Código Civil para el Distrito Federal todavía. Muy bien, siguiente, por favor. ¿Y cómo es el proceso? Nos aparecen 5 pasos. El primero es el arrendador presenta demanda ante el juzgado civil con el contrato de arrendamiento, prueba del incumplimiento y documentos de identidad. Por eso es muy importante que todo se tenga por escrito, porque es la única forma en la que puedes demostrar lo que pasa, lo que... El incumplimiento. Ajá, el Esto es muy importante, porque ¿qué pasaría si yo tengo un contrato verbal con mi inquilino? ¿Cómo voy a acreditar la existencia del contrato verbal? Hay dos formas en las cuales se puede hacer. Podríamos decir que existe un contrato verbal con mi inquilino, en el cual pues quedará sujeto a lo que diga cada uno, o la otra, tendrían que irse a lo que se conoce como medios preparatorios a juicio, lo cual lleva más tiempo, hace el proceso más caro. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, es que es muy necesario la existencia de un contrato de arrendamiento por escrito. El paso número 2, el juez admite la demanda y ordena emplazar, o sea, notificar, hacerle saber al arrendatario que está siendo demandado para que se defienda. El arrendatario, en el paso número 3, contesta la demanda y puede poner excepciones, demostrando que sí pagó, por ejemplo. El paso número 4 es la audiencia. Ambas partes presentan pruebas y argumentos. En el nuevo sistema oral, el juez resuelve en la misma audiencia. Y el último paso es la sentencia. Si procede, el juez ordena la entrega del inmueble y el pago de rentas vencidas. Y el desalojo lo ejecuta un actuario judicial, es decir, hasta que tengamos ¿Cómo pasó? esta sentencia, es que la persona puede salir del domicilio. Ustedes se pueden dar cuenta ahorita que este resumen que nos hizo la abogada es muy corto y realmente el proceso ha cambiado mucho en estos últimos años. Antes eran procesos muy largos, eran procesos que llevaban por lo menos un año el procedimiento normal. Ahorita ya son mucho más cortos. Todavía siguen siendo largos para la recuperación del inmueble, vamos a llamarlo, pero ya no son la extensión que antes tenían, que llegaban a ocupar 2, 3 años para resolverse nada más. Aquí ya son procesos más rápidos. Un proceso que en estos 5 pasos que nos explicó la abogada se va a resolver. Pero no por eso debemos quedarnos en confiarnos en dejarlo hasta que lleguemos a juicio. Mejor tener un buen contrato que nos evite llegar o al proceso civil o, en su defecto, que nos pueda hacer más fácil este proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, aquí nos aparece un cuadro de lo que no se puede hacer como arrendador. No se pueden cambiar las charpas sin orden judicial, no se puede cortar el agua, la luz o gas para presionar al inquilino, no se puede entrar al inmueble por la fuerza, no se pueden sacar las pertenencias del inquilino sin autorización judicial, y hacerlo puede constituir delitos como despojo, que es lo que les habíamos mencionado anteriormente. Y con esto damos por terminada la presentación. Y damos paso ahora a las preguntas que ustedes nos hayan dejado o enviado. Vamos a prender la camarita aquí. A ver, ya pueden quitar la presentación y a ver si puede poner aquí la camarita. Listo, a ver. ¿Hay alguna cuestión? Primero que nada, antes de las preguntas,
Agradecemos al despacho Abogados Familiares, a los abogados Sergio y Gisela, muchas gracias. Nos llegaron algunas preguntas por WhatsApp. Si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta, puede habilitar su micrófono y exponerla, o iniciamos la con las manita. preguntas que tengo en el WhatsApp que acaban de enviar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, la puede comentar en este momento. Hola, Lourdes. Oye, una pregunta. ¿Hay despachos bueno, como dijiste, que cobran como una mensualidad y que el despacho te debe de poner ahí qué incluye, ¿cierto? O sea, es Cierto. decir, que esa mensualidad va a cubrir a lo mejor el desalojo o qué es lo que cubre esa mensualidad. Ahí volvemos a la importancia que tiene el contrato. Ahí tendrán que revisar el contrato que cada despacho les haga firmar para ver qué es lo que cubre. Ajá. En el caso, por ejemplo, de nosotros no manejamos ese tipo de contratos. ¿Por qué? Porque muchas veces cambia mucho el proceso, ¿no? Sí, solamente lo llegamos a manejar cuando nosotros hacemos el contrato de arrendamiento. Si nosotros no hacemos el contrato de arrendamiento, no podemos garantizar el proceso porque puedes haber diversas causas que eleven los costos y que no me convendrían económicamente hablando, ¿no? Entonces, aquí lo importante es de que si en algún momento ustedes como dueños o como inquilinos quieren contratar un verifiquen bien qué es lo que les cubre. Dos, verifiquen la reputación del despacho, porque imagínense que ustedes compran ahorita un póliza y al rato el despacho ya no existe o el abogado ya desapareció, lo que sea, y entonces pues ya ustedes pagaron supuestamente para garantizar. ¿Y qué es lo mínimo que ¿no? debería de incluir en el contrato? O sea, el desalojo, pues básicamente la el proceso búsqueda judicial, un proceso judicial. el proceso judicial, el desalojo, fíjense, el proceso de desalojo es un proceso que es relativamente caro. Ajá. No es barato porque hay que traer cargadores, personas que se encarguen de sacar a las personas y a los bienes que se encuentran dentro del inmueble, y no es un proceso barato. Ajá. Entonces sería la fianza, ¿no? Para que... Sí, y entonces por eso hay que ver qué es lo que cubre, porque no, imagínense que al rato yo ya pagué mi fianza, ya me siento tranquilo con eso, y el rato el abogado va a llegar y va a decirme, bueno, pues van a ser, no sé, 20, 30, 40 del juicio. Oiga, pero yo contraté con usted una fianza, una garantía jurídica, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le pusimos ahorita esta? Se me fue ahorita el nombre. Servicios jurídicos. Una póliza jurídica, gracias. Una póliza jurídica, y al rato pues no me cubre nada importante realmente. Ajá. Por eso es importante que veamos que lo que normalmente cubre son los honorarios del abogado. O sea, la persona va a tener que pagar sí o sí la notificación, el emplazamiento, tendrá que pagar el lanzamiento de la persona y tendrá que pagar eventualmente cualquier otro gasto que sea necesario para poder recuperar su propiedad. Lo único que cubre la póliza es los gastos del juicio. Entonces, y a veces eso es, digamos que lo más barato dentro de este tipo de juicios. Entonces, sí, para tener la certeza y la seguridad de eso, pues tiene que leer el contrato que le está ofreciendo el despacho o el abogado para ver qué es lo que cubre, y tener la certeza de que ese despacho y ese abogado llevan tiempo trabajando con eso para que no vaya a ser de que sea un pago a la nada. Ok, gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Adelante. Si no hay, estaría bien escuchar las preguntas que mandaron. ¿Sí? Siempre oír las preguntas ayuda también a darse otras ideas. Sí, a ver, voy a leer la pregunta que tenemos aquí en el WhatsApp. A ver, permítanme. Dice, pregunta, si le presto mi casa a un familiar sin cobrar renta, ¿es arrendamiento? Esa es una pregunta que está basada en lo que nos comentaba la abogada hace rato, ¿no? En el ejemplo que nos comentaba ella, solo que ella le agregó el punto de decir, y le cobro una renta, una cantidad de dinero específica. Ajá. Si se fijó una cantidad específica de dinero, es arrendamiento.
Si no se fijó, es muy común de repente cuando hay gente que viaja al extranjero o que se van a vivir a otro estado, que dejan la casa y le dicen, ay, para que cuides mi propiedad, te la dejo un familiar. Y nada más paga servicios y no hagas otra cosa, nada más paga eso. Eso no es arrendamiento. Eso es otra figura jurídica que se conoce como comodato. Ajá, que es similar al arrendamiento. Vamos con todo, si hay algún abogado por acá o si ustedes tienen un familiar abogado, van a decir que este no sabe nada, pero para que nos entendamos, es un arrendamiento gratuito, el comodato. Ajá. ¿Por qué? Porque no hay una contraprestación. Ahorita la abogada nos explicaba lo que era el arrendamiento y nos decía que estaba, por un lado, la entrega de la cosa, es decir, el propietario le entrega al arrendatario el inmueble y a cambio el arrendatario le da al propietario una cantidad de dinero cierta. Ajá. Entonces, eso es el arrendamiento. En el caso del comodato, no existe esa contraprestación. Solamente el dueño le permite a la otra persona ocupar el inmueble de manera gratuita. Entonces, no es la existencia, esta figura que manejó quien hizo la pregunta, de que si le permite vivir a un familiar en una propiedad, eso no es arrendamiento, es otra figura que se llama comodato. ¿Y también debería de haber un contrato ahí? O sea, sí, lo ideal sería que también hubiera un contrato. Ajá, pero desafortunadamente muchas veces tampoco lo hay. Ahí es todavía más raro todavía. Si en arrendamiento de repente es raro que haya un contrato, bueno, no es raro, pero no se acostumbra que haya un contrato revisado por un abogado. Yo la mayoría de procesos que he llegado a ver de arrendamiento son con contratos de papelería, con contratos que se usaron previamente y que reciclaron. O sea, hay muchos supuestos en los cuales lo ideal es que sea un contrato específico para cada arrendamiento. Ajá. Que un abogado lo revise y que un abogado lo elabore, no que ya me encontré uno ahorita en internet o le pregunté a ChatGPT que me haga un contrato y ya ese lo uso. No, lo ideal es de que sea un abogado quien lo revise, quien lo haga y quien sea responsable de ese contrato. Pero si son raros en arrendamiento, son prácticamente una excepción en los casos de comodato. Lo ideal que si yo le presto mi casa, un terreno, un departamento, lo que sea, a un familiar, haya un contrato. Debería haber un contrato de comodato, no de arrendamiento, de comodato. Gracias. Tenemos en el chat una pregunta, dice, entonces, ¿cada año puedo subir la renta y cuánto sería lo recomendado? Ya lo había comentado el abogado ahorita, lo ideal es de que sea conforme a la inflación. Ajá, eso sería lo ideal. Más o menos la inflación anda en un 3, 4%, 5% mensual. Sería ajustarlo nada más con el índice nacional del precio al consumidor. Ajá. Algunos estados todavía manejan el 10%. Entonces, habrá que referirse a cada entidad, como platicamos hace rato, ¿no? De que cada entidad tiene su código civil y cada entidad se maneja de forma diferente. Y entonces, tendremos que ver el código civil de cada estado para ver cuánto es lo máximo que se puede incrementar la renta. Alejandro Vargas dice, entonces, para un contrato no necesariamente requiere un abogado. No requiere un abogado, pero pues yo diría, para destapar un baño tampoco requiere un plomero. Pero si yo no sé hacerlo, a lo mejor por intentar hacerlo, puedes componer mi instalación sanitaria. Entonces, lo mejor es de que se llame un profesional que lo haga. Ajá. No se requiere, no es indispensable, pero es lo deseable. Ajá. Siguiendo con las preguntas del chat, dice, ¿qué pasa? Digo, del WhatsApp, dice, ¿qué pasa si el dueño muere? Si el dueño muere, ese es un ejemplo de una previsión que puede hacer un contrato. En un contrato yo puedo fijar quién va a cobrar la renta en caso de que yo muera. Si yo soy el arrendador, yo puedo fijar en el contrato quién va a cobrar la renta en caso de que yo muera. Ajá. Ahora, vamos a pensar que no existe, no lo hizo un abogado bueno, no lo hizo con ChatGPT su contrato, y entonces el ChatGPT no vio ese tipo de supuesto, pues entonces tendrá que esperar a que los herederos lleven a cabo el juicio sucesorio para ver a quién le voy a pagar la renta. ¿Por qué? Porque si yo de repente se la pago a uno de los hijos, vamos a pensar, ¿no? Que el arrendador tuviera 2 hijos y yo se la pago a uno, pues al rato va a venir el otro a decirme, oye, a mí era a quien deberías pagarle, no a mi hermano,
Entonces es un problema. ¿Qué sería lo recomendable en un caso? ¿Qué recomendaríamos nosotros para un supuesto de ese tipo, asesorando al inquilino? Le diríamos, consigna el pago en el juzgado. Ve a un juzgado, consigna tu pago y ahí está el dinero, y una vez que ustedes se pongan de acuerdo, ahí lo van a cobrar. La otra opción, mejor, porque hay un abogado que elaboró el contrato, es que desde el contrato se prevea qué va a pasar en caso de la muerte de las partes. ¿Quién va a cobrar la renta? ¿Lo va a poder seguir ocupando el inmueble de si murió el arrendatario? Entonces, lo ideal es de que exista esa... Vamos, se me ocurre ahorita otro supuesto, en casa-habitación. ¿Quiénes van a vivir dentro del inmueble? Imaginemos que el arrendatario falleció y ahí vivía toda la familia. ¿Puede seguir ocupándolo? ¿Quién va a hacerse frente a todas esas obligaciones? Entonces, son supuestos que de repente el abogado debe prever, y que muchas veces los machotes de papelería, la ChatGPT no saben completamente hacer. ¿Ya? ¿Me escucho? Ok, gracias. Sí, tenemos una última pregunta en el chat, en el WhatsApp. Dice, ¿el depósito puede usarse para el último mes de renta? En teoría no. En teoría no pueden usar el depósito como pago. Es muy común esta práctica. Es muy común que de repente se diga, pues tú tienes mi depósito, quédate con él y ya déjame vivir este último mes gratis, vamos a llamarlo, ¿no? No es lo recomendable. ¿Por qué no es lo recomendable? Porque uno nunca sabe cómo van a dejar su propiedad. Y yo no sé si la persona, vamos, el ejemplo más sencillo, que tenía fotos de su familia y le dio por clavar tornillos, clavos en la pared, y me deja toda la pared llena de agujeros. Pues yo tengo que reparar eso. Ajá. Y entonces eso me va a costar a mí. Eso, como no es desgaste natural del inmueble, pues tendría que ser a costa del arrendatario. Y para eso sirve el depósito, para cubrir ese tipo de gastos. Obviamente, anteriormente era común que se usaran 2 meses de depósito. Ya no. La legislación ahorita ha cambiado desde el 2024 y ha estado cambiando bastante, y todavía se prevé que haya algunos cambios todavía más, desafortunadamente en perjuicio del arrendador, y entonces el depósito puede ser todavía menor, ¿no? Pero en teoría no. En teoría el depósito se te tiene que regresar al inquilino después de haber hecho la deducción de los gastos que se tuvieron que hacer para dejar el inmueble en las condiciones en las que lo había recibido. Entonces, no es lo recomendable. Ajá. Nos llega otra pregunta por WhatsApp. Dice, comentan que sí pueden ser, si tiene una persona arrienda varias casas, tiene varios contratos, ¿eso es posible? Sí, es posible y es lo más recomendable. Y como platicábamos ahorita, de que lo recomendable sería de que si una persona tiene diferentes propiedades, o incluso, vamos a pensar, no tiene un edificio y renta cada departamento de manera independiente, lo ideal es de que, por ejemplo, bueno, lo ideal sería que tuviera contratos independientes por cada uno de los departamentos, de los locales, de lo que fuera. ¿Por qué? Porque cada caso es específico, cada caso es especial. Ahora, por ejemplo, nosotros trabajamos también con contratos modelo. Entonces, si ustedes vienen con nosotros, puede ser que nos digan, oye, yo quiero un contrato para una casa. Quiero 5 contratos para 5 casas, 5 departamentos que tengo. O resulta que yo tengo varios departamentos y no quiero estar viniendo con ustedes todo el tiempo. Quiero un contrato modelo. Entonces le hacemos un contrato que puede ser usado para diferentes partes, con cláusulas que ya él verá cuáles acomoda y las podrá poner ahí. No lo recomiendo mucho porque, insisto, cada caso es específico. Y vamos, un ejemplo que a mí se me puede ocurrir ahorita en lo que estamos platicando. No es lo mismo rentarle a una familia de personas jóvenes con hijos pequeños que rentarle, por ejemplo, a un viejito, a una persona de la tercera edad que pues le podría pasar algo, ¿no? En esos tiempos. Entonces, hay que prever todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Hay que estar pendiente de todo eso. No es lo mismo el que yo como arrendador rente ahorita, que no estoy tan viejo, a que rente ya más grande.
donde yo pueda, o incluso, ¿no? Que a lo mejor tengo alguna enfermedad, o sea, siempre tiene que ser algo muy específico. Sí se puede tener un contrato para varias propiedades, pero lo recomendable sería tener un contrato para cada caso específico. Oye, una pregunta, ¿por qué Sí. comentaste que van a haber cambios que no van a ser muy favorables para el arrendador? Desafortunadamente, ahorita con el gobierno que está actualmente, hay de repente algunas propuestas en las cuales se está buscando restringir. Un ejemplo que es el que yo veo más claro es, ahorita el abogado nos había comentado sobre una fórmula para fijar la renta. Ajá. Y realmente la renta obedece al libre mercado. Yo puedo establecer la renta que a mí se me pega la gana. Si yo quiero fijar una renta de 100,000 pesos en un departamento, tengo la libertad para hacerlo. Pero una de las propuestas que se están haciendo es limitar esos incrementos. Lo que la ley prevé es que no puedo incrementar la renta del mismo arrendatario. Ajá, yo no puedo incrementar la renta del arrendatario más de la inflación. Pero si ya saqué a mi arrendatario, ya se cambió, voy por un nuevo arrendatario, al anterior le cobraba yo 3,000 pesos, al que sí le quiero cobrar 15. Eso lo puedo hacer. Pero uno de los cambios que está proponiendo es eso, de que haya un tope en las colonias, en las alcaldías, para que no se pueda incrementar a un máximo. Entonces ahí es donde de repente puede haber una afectación, porque pues entiendo que uno obedece de repente también a libre. Vamos, ahorita que viene el mundial. Ajá. Si imagínense que yo quiero rentar mi casa porque sé que va a venir una familia a ver el partido, vivo ahí en Santa Úrsula, a un costado del estadio, y pues ahorita se la podría yo rentar a lo que yo quiera, ¿no? Entonces, pero pues la propuesta que se está haciendo ahorita es limitar que no haya un incremento excesivo. ¿Por qué? Porque se busca evitar lo de la gentrificación. O sea, el objeto también tiene un punto bueno, tiene un punto positivo, pero al mismo tiempo también nos limita a nosotros, porque si nosotros somos dueños de una propiedad, pues deberíamos tener el derecho de fijar, vamos, los abogados, los contadores, cualquier prestador de servicios de cualquier tipo puede fijar sus honorarios en lo que quiera. No tiene por qué haber un límite. Igual con nuestras propiedades, deberíamos tener esa libertad para hacerlo, pero se están pensando en restringir esas cuestiones. Todavía no están restringidas, pero se está pensando en hacerlo. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué pasa si prestas una vivienda a familiares y después no quiere salirse? Tendría que llevar a cabo un juicio muy parecido al que nos comentaba la abogada para el desalojo de los arrendatarios, sería muy similar. Aquí puede ser dos cuestiones: la rescisión del contrato de comodato o la terminación del contrato de comodato. Aquí ya será un análisis que da el abogado y verá cuál es la que más conviene a la persona. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, yo. Mencionaba la parte que el arrendatario puede, bueno, pusieron un ejemplo de la falla eléctrica, ¿no? Que se le descompuso el equipo de cómputo al inquilino. Esa parte es como colocarlo como un anexo dentro del contrato, ¿es prudente? Pues sería cuestión precisamente ahí de que obviamente, o sea, si pasara un supuesto como el que comentaba la abogada, tendría que acreditarse que el daño en la computadora se debió a un desperfecto por la instalación eléctrica. O sea, no basta que yo lo mencione, tendría que acreditar que el cortocircuito o la variación de voltaje o lo que sea que hubiese sucedido fue ocasionado por falta de mantenimiento en la instalación eléctrica. Ahí no hay una forma ahorita la abogada nos hablaba hace ratito de las obligaciones del arrendador. Y dentro de esas obligaciones del arrendador, las que son de cajón, las que no puede renunciar a ellas, es su obligación mantener el inmueble en óptimas condiciones para su uso. Y si en determinado momento no lo hizo, o también como comentó la abogada, hubiese un vicio oculto, es decir, lo tapó, lo dejó nada más arreglado para ahorita, pero en 1, 2, 3 meses va a fallar. Si pasara eso y se puede acreditar, hay responsabilidad y no va a haber cláusula en el contrato que lo pueda salvar. ¿Por qué? Porque es una obligación irrenunciable del arrendador.
Ajá, el mantener la instalación en un buen estado. Por eso, si ustedes rentan, lo ideal es de que cuando desocupen la propiedad, hagan una revisión exhaustiva de todo, de toda la instalación, de todo lo lugar. Y periódica también, ajá. Por ejemplo, lo que sucede mucho de repente, instalaciones sanitarias, el drenaje y todo esto llega por el simple uso a taparse, pero ahí, a pesar de ser el uso, es responsabilidad en principio del arrendador, salvo que en la revisión se demuestre que el arrendatario le echa basura, le echa cosas, ahí sí sería responsabilidad del arrendatario. Pero en principio es responsabilidad del arrendador. Entonces, ahí no hay una cláusula que pueda a mí librarme de ese tipo de cuestiones. Porque es una obligación irrenunciable del arrendador. De acuerdo. Sí, entonces es Muchísimas como, gracias, disculpe. Entonces es algo, bueno, Adelante. implícito que va, ¿no? Entonces, ¿me logra escuchar? Sí, sí, lo escucho. Ah, sí. Entonces, quedamos, es algo como implícito dentro de la situación, ¿no? Y a lo que mencionaba, ¿no? De después de que el inquilino se retira, realizar lo del inventario para verificar que en efecto esté todo Esté todo correcto, ¿no? bien y hacer una revisión exhaustiva antes de volver a rentar, porque igual puede ser de que el inquilino, vamos, que haya hecho una modificación y la haya tapado, que yo ni me enteré de que, vamos, imaginémonos, ¿no? Las casas de repente tienden a ser ya antiguas, ya más de 50 años, y hace 50 años se ocupaban menos contactos que ahora. Ahora ocupamos más contactos. Y vamos a pensar que la persona hizo una instalación por su cuenta, como Dios le dio a entender, y ahí hubo una afectación a la instalación eléctrica. Entonces, si al rato llega un nuevo inquilino, y cuando se fue, la tapó, dijo, ya la quito y la tapé, pero el desperfecto quedó ahí. Entonces, por eso es bueno hacer tanto el inventario y hacer una revisión completa del inmueble cuando se termine. Y si en terminado se encuentra un desperfecto de este tipo, pues ahí se puede echar mano del depósito para arreglarlo. Por eso el depósito no se entrega al final del arrendamiento, se entrega un tiempo después. Comentaba la abogada, creo que 30 días. Ajá. Se entrega después de que termine el contrato. Yo normalmente establecía 2 meses, pero ya no es así. Ahora son 30 días nada más. Perfecto, muchas gracias. De acuerdo, pues con esto finalizaríamos la presentación, la historia de los abogados Sergio y Gisela. Muchísimas gracias. Yo nuevamente, pues recordarles ahorita, todo esto se está transmitiendo gracias a Comunidad de Xochimilco. Nuevamente, los invito a visitar la página web comusoch.wixsite.com/comunidades. Ahí van a poder encontrar mucha información relevante. Hasta abajo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etcétera. Y además van a poder también encontrar información de bases de datos muy relevantes, importantes. Tenemos directorio de negocios, tenemos solicitudes vecinales, tenemos bolsa de trabajo, candidatos, inmuebles para quien quiera vender o rentar algún domicilio. Entonces, hay mucha información, les recomiendo que la visiten. Vecinos, muchísimas gracias por haber participado en esta pequeña plática. Más adelante traeremos otros temas con más invitados, espero que la hayan disfrutado. Si tienen todavía preguntas, tienen dudas, háganlos llegar vía correo electrónico a comusoch@icloud.com o directamente a mi celular al 55 51 67 0090. Esta presentación la subiremos a redes sociales y la enviaremos a través de los grupos vecinales con los cuales manejamos, que también pueden encontrar en nuestra página web. Aquí aparecen los enlaces. Y pues yo quedo pendiente, la presentación se va a compartir, al igual que la información del despacho que nos acaba de brindar la plática de abogados familiares. Nuevamente, muchas gracias el abogado Sergio, el abogado Gisela. Y pues concluiríamos con esta pequeña plática. Muchísimas gracias, vecinos, por haber participado. Gracias, Hasta bonita luego, noche. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, un placer. Muchas gracias a los abogados y gracias por la asesoría. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.